agradeciendo la invitación de Red G a este panel muy interesante sobre el tema de extractivismos y desarrollo. Tenía un PowerPoint, pero pienso que ya más nos va a demorar el tiempo ponerlo, así que quisiera quizá partir de algunas cositas que ha estado mencionando Fabiola hace un momento para llegar a un poco lo que me pedía Ana, ¿no? Que fundamentalmente era una experiencia que estamos iniciando en MUCI respecto a este tema, ¿no? De extractivismos y alternativas, ¿no? Y sí, primero mencionó Ana que es MUCI, pero yo quisiera siempre reiterarlo porque a veces o nos conocen mucho, o nos conocen poco, o nos conocen mal, ¿no? Porque supuestamente somos los antimineros, ¿no? Y en realidad somos una red nacional, somos 29 instituciones, estamos en 11 regiones del país, y el delito que tenemos es acompañar, ¿no? Acompañar casos, ¿no? Acompañar casos de comunidades y poblaciones afectadas por la minería, ¿no? No nos quedamos en propuestas, en gabinete, sino desde el acompañamiento de los casos, ¿no? Con las organizaciones miembros de MUCI es que podemos desnudar los problemas, las dificultades, las carencias de normativa, de políticas públicas, y por eso seguimos viendo casos, y por eso seguimos siendo los antimineros, seguro. Bueno, el tema es siempre complejo, porque la pregunta siempre es desarrollo, ¿no? Y esa es una de las preguntas que siempre se hace nuestro querido amigo Udinas, ¿no es cierto? Lo tenemos aquí. Si el tema es desarrollo, o seguimos pensando en desarrollo, o seguimos pensando en otra cosa, ¿no? Porque desarrollo es para justamente la perspectiva del modelo económico que tenemos, ¿no? Y hasta dónde da este modelo económico, ¿no? Quería entrar por ahí para luego llegar un poco a la experiencia de todo. Y seguramente ya Fabiola mencionaba varios de esos temas, y yo quería recordar nada más el discurso de este gobierno, ¿no? Al ingresar a principios de año, ya algunos meses después de tomar mando, ¿no? Y decía la economía en el 2016 había crecido, ¿no? Casi el 4%, ¿no? Y el tema central era la minería, ¿no? Por la minería. Y que en 2017 íbamos a crecer más, ¿no? A seguir creciendo, porque se iban a destrabar los grandes proyectos, ¿no? Los proyectos económicos priorizados, ahora que se han puesto de moda ese dato, ¿no? Proyectos de inversión priorizados. Iba a llegar nueva inversión, se iba a generar una confianza mayor a partir de que continúa, ¿no? La misma lógica del modelo económico de los últimos más de 25 años, ¿no? Que se mantiene desde el Fujimorato. Y pronto, ¿qué pasó? Pronto pasó que se cayó el gasoducto del sur y que salió Odebrecht, ¿cierto? Y ahora Odebrecht es la madre de toda la maldad, ¿no es cierto? Porque con la corrupción se cayeron todos los proyectos, ¿no? Gran parte de los proyectos, ¿no? Que iban a sacar adelante la economía. Y entonces, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la perspectiva económica que tenemos? ¿Qué nos queda para adelante? ¿No es cierto? Y esa es la que llaman muchos, ¿no? La carrera hacia el vacío, ¿no? La carrera hacia el fondo. O sea, sigamos haciendo más de lo mismo, ¿no? Porque no nos queda otra cosa, ¿no? Y más de lo mismo me refiero a extractivismo, más minería. Y como el tema en la crisis no es solamente aquí, sino en muchas otras partes, y esa crisis entre comillas, vamos a ponerlo, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es generar más actividad económica que genere más extractivismo, porque los precios de los minerales que cayeron, ¿no es cierto?, y que ya se están recuperando, ya no dan para generar una economía que se beneficie y que se base en eso. Y entonces acentuamos la producción, y para acentuar la producción necesitamos eliminar barreras, y para destrabar y eliminar barreras necesitamos que los marcos normativos, los marcos de la inversión, los marcos que establecen los marcos sancionatorios y de fiscalización ambiental se desregulen y faciliten más actividad y más actividad.
Y eso es lo que ha pasado en el fondo en esos últimos tiempos, ¿no? Los paquetazos normativos, los decretos legislativos que han salido con el gobierno de Kuczynski, pues han ido en esa lógica, ¿no? A seguir dependiendo de la actividad extractiva, a eliminar las barreras, por ejemplo, las garantías de las tierras de las comunidades campesinas y nativas, que ya se están eliminando y buscan su desaparición, a eliminar y desaparecer otra serie de trabas administrativas para facilitar la actividad económica extractivista, y finalmente defender la dependencia siempre sin pensar en poder tener otras actividades económicas como alternativas económicas también, ¿no es cierto? Una verdadera y no la falsa, ¿no es cierto? Descentralización de actividades económicas, ¿no? Que supuestamente el Ministerio de Producción en la época de Humala estableció con su plan, con un plan que supuestamente buscaba, ¿no? No depender solamente de la minería, pero que en el fondo buscaba que la minería siga siendo el centro. Y entonces, claro, las normas posibilitan que se sigamos manteniendo el modelo económico. Pero en la práctica, nuestra dependencia del extractivismo justamente se desnuda a partir de situaciones como lo que hemos vivido a partir de los desastres naturales. Los problemas de la necesidad de alimentación, los problemas de la necesidad de establecer cuidados y protección a las zonas de las cuales viene, por ejemplo, la alimentación de Lima. Lima tuvo 4 días sin agua, ¿no es cierto? Y fue un desastre. Para los limeños no sabían qué hacer, por primera vez en su vida, ¿no? O después de mucho tiempo. Y la alimentación que venía del centro del país, cerrada la carretera central, hizo que se generara una necesidad de poder generar otros flujos de alimentación, otros flujos de generar que llegue la alimentación a Lima. Ahí nos dimos cuenta entonces, los que vivimos en Lima, ¿no es cierto?, de la necesidad y la dependencia que tenemos de otras zonas del país, de las actividades económicas que realizan en otras zonas del país, que se realizan en otras zonas del país y que nos llenan, por ejemplo, la canasta familiar. Y un tema central ahí que podemos entrar, por ejemplo, nosotros ver con otros ojos la agricultura familiar. El tema del trabajo que realizan las comunidades campesinas en nuestras zonas andinas. La necesidad de la agricultura que tenemos, de la ganadería que tenemos para consumir recursos. Y la necesidad entonces de poder establecer mecanismos más adecuados que puedan definir cuáles son aquellas zonas en las cuales tenemos necesidades de que se mantengan, de protegerlas, cuáles son nuestras potencialidades y cuáles son esas necesidades que requieren esas zonas para mejorar su producción, mejorar su calidad de vida también para generar una mejor producción y poder alimentar a otros a nivel nacional. Y eso es una dependencia en general en la cual todos, ¿no?, debemos ser parte, no de un extractivismo, porque finalmente sabemos que es de esas actividades que tienen un tiempo, no vamos a comer finalmente, sino que finalmente comemos de la producción de nuestras actividades económicas en aquellas zonas en las cuales se realizan. Así que tuvimos la experiencia, y entro un poco en la experiencia para terminar brevemente con esto, ¿no?, de un trabajo también con la academia. Y el tema por eso es importante, el ingreso, como decía Fabiola, de la academia a esos temas, ¿no? La necesidad de que la academia se interese en la situación que vive el país, no solamente en la situación que se vive a nivel de un trabajo teórico, sino práctico, concreto, de las necesidades que vivimos en el país. Y el tema de extractivismo frente a la situación de desarrollo, entre comillas, vuelvo a repetir, es un tema al cual debemos discutir. Porque, por ejemplo, nosotros trabajamos con el apoyo lamento decir que es una universidad extranjera, nos gustaría trabajar con universidades nacionales, esa es la idea. Vamos a empezar a trabajar esto con las universidades a nivel de las zonas que hemos empezado a trabajar, con la Universidad de Berlín, la Universidad Humboldt de Berlín, que nos tendió las manos para poder empezar un trabajo de verificación de trabajo, una metodología en la cual se puede aplicar en diferentes zonas del país, ¿no?, cómo encontrar con mayor detalle, con diferentes especialidades,
nuestras mejores potencialidades, cuáles son aquellos mecanismos a través de los cuales esas potencialidades económicas pueden mejorarse, cómo tender puentes a nivel de las autoridades locales, regionales, y cómo a partir de esos puentes pueden establecerse mejores interés mayor en invertir en otras alternativas económicas, a la actividad minera, por ejemplo, en estas zonas, ¿no? ¿Para qué? Para que de esa manera pueda también diversificarse la economía local y diversificarse la actividad económica productiva para mejorar la calidad de vida y también, ¿no?, para tener mejores calidad de vida y mejores perspectivas de vida, que es lo principal para estas organizaciones en diferentes partes del país. Y por eso el trabajo que realizaron un grupo de posgraduados de la universidad, que luego vamos a trasladar a nivel de la zona de Junín, en Huancayo con la Universidad Nacional del Centro, y en Cajamarca, en la zona de Huasmín, en Celendín, con la Universidad Nacional de Cajamarca, ¿cierto?, en la identificación de una serie de potencialidades económicas a partir del reconocimiento de la situación social en las zonas, el análisis de la agricultura y otras economías, ¿no? Ahí sí me hubiera gustado mostrarles el mapa donde están las zonas de afectación minera, ¿no?, históricas, ¿no? Y el Valle del Mantaro, que uno lo ve lejano, pero que en el impacto de los metales pesados, tanto en suelo como en agua, como en aire, estos impactos llegan a 3 provincias de la región, ¿no?, y hasta inclusive la provincia de Concepción, no solamente la provincia de Yauli, donde está la Oroya, por ejemplo, el complejo metalúrgico, ¿no? Y el impacto que se genera es muy grande. Y el problema está en cómo es que nosotros abordamos una situación así, porque los impactos ambientales que se han generado han afectado a la actividad económica también de estas poblaciones, ¿no? Y hasta qué punto entonces podemos decir que, por ejemplo, el ciudadano limeño, que vive fundamentalmente de gran parte de la economía del Valle del Mantaro, de la agricultura y de la ganadería, ¿no es cierto?, no se ve impactado porque la producción, en gran medida, de estas zonas está siendo impactada por metales pesados, inclusive sin que esté funcionando el complejo metalúrgico de la Oroya o esté funcionando al mínimo en este momento. Y cómo esas consecuencias afectan directamente la vida y la salud de las personas, no solamente en las regiones, en esa región, sino en Lima, que consume sus productos. Y un dilema para nosotros luego es cómo podemos decir, ¿no es cierto?, que esta situación está presente, porque cómo afectamos la calidad de vida de las personas de esas zonas, ¿no? Porque van a verse perjudicados si nosotros de pronto empezamos a decir que está contaminada esa producción. Pero ¿cuál es el rol del Estado en ese tema? ¿Cuál es el rol del Estado para asumir la remediación de esas zonas? ¿Cuál es el rol del Estado que debe asumir el Estado para tomar la iniciativa de invertir en remediación y en mejora de calidad de vida de las personas que viven en esas zonas que están afectadas directamente, y también en la calidad de vida de las personas que viven de esa alimentación que se genera en esas zonas, como por ejemplo estamos en los Lima, ¿no? Y entonces el asunto es complejo, es difícil, pero necesitamos proyectar esas perspectivas de otras alternativas. Pero para que existan esas alternativas, por ejemplo en zonas como el Valle del Mantaro, se tienen que tomar esas decisiones frente al tema ambiental y frente al derecho de las personas a un ambiente adecuado y equilibrado, como dice la Constitución, y a la salud, ¿no? Y ese es un tema también serio, porque no solamente es la preocupación por la producción y cómo nos afectamos nosotros, sino por la salud de aquellas personas que habitan en esas zonas, ¿no?, y que son afectados directamente en aire, agua y suelo, ¿no? Y no preocuparnos solamente por en el Perú. Ustedes saben, la semana pasada finalmente salió el decreto supremo que establece los nuevos estándares de calidad ambiental en aire, ¿no es cierto? Y se han modificado ¿para qué? Para poder vender el complejo metalúrgico del Oroya, o sea, entre otras cosas que podemos entender, pero eso está pintado, ¿no? Eso está claro. Y entonces eso es, ¿no?, justamente la decisión por el tema extractivista frente a otras alternativas de desarrollo que pueden diversificar la economía. ¿Se dan cuenta? Esa es la perspectiva, ¿no?,
que tiene un gobierno tomando una decisión de ese tipo, justamente en ese dilema. Estamos en este momento en el Valle del Mantaro frente a una situación concreta como esta. Si queremos alternativas en esa zona, debemos tomar otras decisiones, ¿no es cierto? Mejorar más bien o establecer mejores estándares, establecer una entidad que funcione a nivel fiscalización, a nivel ambiental, y con eso también, aunque no parezca directo, ¿no?, indirectamente, fue empezar a favorecer la mejora de las actividades económicas alternativas en el Valle del Mantaro, que pueden establecer mejores condiciones económicas para esas personas que viven en el valle y mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, ese es un tema, y un tema complejo también para esa zona, es establecer, y es yo parte del estudio también, los costos, ¿no? Porque en esos costos de las actividades económicas del extractivismo, ¿no?, justamente nunca se incluyen los costos de la remediación ambiental, ni se incluyen los costos de la salud de las personas, cómo va a ser tratada, afectada por esas actividades extractivistas, y que son sobrecostos, y que son costos también que deben ser incluidos, ¿no?, dentro de la actividad económica, y que no se incluyen y no se consideran. No se habla de tanto aporte de la actividad minera, y la pregunta es hasta cuándo no vamos a considerar todos estos costos que van a asumir todos los peruanos, porque es parte de que lo asuman el gobierno, cada gobierno de turno, a través del Estado que supuestamente debe servir a todos los peruanos y peruanas, ¿no es cierto? Y está asumiendo finalmente estos costos que deben asumir las empresas. Pero nunca se considera, nunca se habla de estos costos, nunca se reduce el aporte, de supuesto, de comillas, de la minería, para establecer claramente cuál es su aporte. Y este es un aporte también del estudio que se está haciendo de la universidad, cuáles son estos sobrecostos que debería incluir la minería y que no los incluye, ¿no?, como parte de su actividad económica. Otra zona que estamos trabajando, también como les mencionaba, es otra zona diferente, la zona, con su término, la zona de Cajamarca, como les decía, porque Conga es un proyecto que piensa darse. Esperemos que en una zona como la que se pretende hacer no se dé finalmente, pero pretende darse. Hoy día ha salido en la prensa nuevamente que Buenaventura está presionando y está ansioso por nuevamente mover el tema de Conga, ¿no es cierto?, en una zona que sabemos toda la situación de conflicto ambiental que ha generado, y hay una figura ahí emblemática que es Máxima Acuña, ¿no?, frente a la situación frente a la empresa minera. Entonces, contaminación ya en esa zona, sin haber actividad minera amplia, ¿no es cierto?, en esa zona de Serendín, con otras actividades económicas también que se han dado, ya hay, en el Valle del Mantaro hay históricamente, y entonces, ¿cómo es que evaluamos, ¿no es cierto?, el compromiso hacia adelante de establecer perspectivas hacia los riesgos que hay en estos casos, ¿no es cierto? Por ejemplo, para la actividad económica de la zona que es agrícola, para la salud, para que no volvamos a hacer, ¿no es cierto?, o no generemos finalmente un nuevo Valle del Mantaro en la zona también de Conga, ¿no es cierto?, si eventualmente se dé la actividad, y también se integren en los cálculos de los costos económicos, ¿no es cierto?, como vuelvo a repetir, los impactos que genera la actividad económica, ¿no? Y también en el tema de Cajamarca, un tema central, por ejemplo, es el tema del agua, la demanda del agua. ¿Cuánta agua se usa la mina famosa? Yanacocha siempre dice que solamente usa el 1% del agua en la minería y que lo demás se pierde en el océano, ¿no es cierto? Hay que ver hasta qué punto eso es cierto, porque el agua no se puede reutilizar como se suele decir todo el tiempo, porque se pierden sus características y no puede procesarse mineral de la misma manera, ¿no?, con plomo, con arsénico, con cianuro. Las perspectivas de zonas como una Jarca, como la de Cajamarca, en la cual pretende hacer su actividad económica Conga, donde hay 5 cuencas, ¿no?, donde se pretende decir que reservorios pueden ir en vez de lagunas, ¿no es cierto?, modificando la lógica de los ecosistemas, ¿no?, y de la naturaleza. Pues el tema es complejo para permitir una actividad de este tipo, y la lógica de la actividad económica que se realiza en la zona, que va a ser seriamente perjudicada si se realiza una actividad de este tipo, ¿no? Entonces, siempre tenemos que, en la evaluación, en el costo-beneficio, establecer cuál es el aporte de la actividad
cuáles son todos los impactos que va a generar, las consecuencias que pueden generarse con estas actividades para tomar una decisión adecuada. Toda norma establece que debe haber un costo-beneficio, pero eso nunca se da. Nunca se establece estos elementos técnicos previos, esta evaluación previa para saber cuánto aporta y cuánto no aporta la actividad. Y esperamos que estos estudios, pronto esperemos también poder darles a conocer con detalle los resultados, que ya con algunas perspectivas les adelanto, puedan darnos algunas luces también de lo que pueden ser algunas alternativas en algunas zonas del país frente a actividades no sostenibles. Gracias. Hay dos preguntas que creo que podría, y con la anuencia de Vladimir, una de ellas sobre el tema de minería informal que quería responder algo, ¿no? Primero el tema del cierre de mina. Efectivamente, ahora hay una normatividad de cierre de mina. Eso no había antiguamente, ¿no? Ahora el cierre de mina se va haciendo, se va realizando en el tiempo, es decir, se abre un proyecto, ¿no es cierto? Y en las etapas que va realizándose, va cerrándose. Eso es ahora, ¿no es cierto? Y también debe haber la revisión, ¿no es cierto? La supervisión de la UEFA a partir del plan de cierre de mina, ¿no? De cómo va avanzando el proceso. Hay que ver el tema de la UEFA, la situación de sus posibilidades para hacer una adecuada supervisión del financiamiento que tiene para realizarlo, ¿no? Más allá del artículo 19 del decreto de la ley 3230, ¿no? Que le eliminó y después a nivel del Congreso, ¿no? Le ha vuelto a otorgar las facultades a UEFA. Lo cierto es que la UEFA, por los fondos que tenía para realizar sus actividades, no podía realizar todas ellas en las épocas que debe realizar la supervisión de minería, en época de secano y en época de lluvia, porque no tenía financiamiento. Tenía que hacer, ¿cómo estaba realizando? Entonces tenía que hacer sorteo. ¿A quién le tocaba cada año para poder hacer la actividad y en qué época? Entonces no está cumpliendo un rol adecuado como debe ser. Por ejemplo, en el caso de Morococha, que es una población reasentada, ¿no? La UEFA tiene que asumir el seguimiento de cómo se está llevando adelante el reasentamiento de esta población. Tenemos las adecuados profesionales en la UEFA, tenemos las adecuadas capacidades en la UEFA para poder saber que un plan de reasentamiento de una población que no tiene que ver con un tema ambiental necesariamente está llevándose de manera adecuada, ¿no? No tenemos una autoridad en estas competencias que tenga las posibilidades económicas ni los profesionales adecuados para llevar adelante estos procesos. Además que ni siquiera tenemos normativa en el tema de reasentamiento en el Perú. Solamente tenemos una norma, el MINDES, ¿no? Que tiene que ver con el reasentamiento, especialmente que tenía que ver de poblaciones de la época del terrorismo que se trasladaban, ¿no? Y esa norma habla de traslados por temas económicos, pero no da detalles. Nos falta mucho, y a la UEFA le falta mucho también para poder establecer una adecuada verificación y supervisión, ¿no? Ese es un problema que está pendiente también en ese sentido. Y sí, yo me refiero también al tema de pasivos ambientales. Tenemos 8.616 pasivos ambientales a nivel nacional y solamente el Estado asume lo que correspondía a Centromin. Nada más. ¿Quién asume los demás? Ese es un tema pendiente. Y el tema minero informal es un gran problema. Y yo quiero mencionar, por ejemplo, los decretos legislativos. Hay un paquetito dentro del paquete de decretos legislativos, un paquetito de minería informal. Acaba de salir el reglamento la semana pasada de uno de los temas de beneficios, ¿verdad? Sobre beneficios. Pero ¿cuál es la lógica en el tema económico? Voy terminando ya, yo sé que es poco tiempo y se me fue. Es el tema de la perspectiva económica con los paquetes ha sido la formalización. Uno de los temas centrales es formalizar todo, ¿no? Necesitamos formalizar todo. Y en el tema minero informal no se ve lo que implica la formalización. Entonces, ¿qué es lo que dicen los decretos? Por ejemplo, ¿no? Dos detalles nada más para pintar el tema de los decretos legislativos sobre minería informal. Ahora, ¿no? Puedes presentar una declaración jurada mientras vas formalizando, ¿no? Con la firma del representante de la comunidad campesina
¿ya? Que quién sabe cómo lo habrás logrado. La figura de la madera ilegal, de la tala ilegal, la están llevando a la minería ilegal. Y entonces, que quién sabe cómo lo habrás logrado, ¿no es cierto? Para presentar solamente con una declaración jurada, decir que estás cumpliendo con la solicitud para poder seguir realizando la actividad minera informal, ¿no?, en la zona donde la vienes realizando. Entonces tienes el permiso. Después lo formalizas, ¿no? Después, ¿quién va a verificar eso? ¿Quién va a supervisar eso? Y el otro, igual, el instrumento igual que el IGAC, que sale, el instrumento de formalización ambiental minera, ¿no es cierto? El IFAM. ¿Qué es este tema? Lo mismo, o sea, es una declaración jurada. Mientras hago un instrumento que contrato a alguien para que haga una verificación de los mecanismos ambientales que voy a llevar adelante para ver cómo voy a remediar lo que hice antes, ¿no?, los impactos que generé antes, y cómo voy a poder establecer los procesos de remediación posterior a la actividad que voy a realizar, presento una declaración jurada diciendo que lo voy a hacer, ¿no es cierto? Y después lo formalizo, pues, ¿no? Después lo formalizo. Ese es el proceso de formalización que el gobierno ha establecido para quienes se acogen al registro de formalización ambiental. ¿Y qué pasa? Ustedes saben que no voy a decir que el gobierno de Humala hizo algo bien o algo mal, simplemente voy a mencionar lo que hizo. Se estableció que la minería informal se incluyó como un delito en el Código Penal. ¿Sí? Ya. Ahora, con estas dos medidas, estas declaraciones juradas, las presento estas declaraciones juradas en el tema ambiental y en el tema social, y me puedo inscribir en el Registro Nacional de Formalización Minera. Y con eso ya no estoy ejerciendo ningún delito. Ya se borran la posibilidad de que me apliquen esos delitos del Código Penal en el tema de minería informal, ¿no?, con dos declaraciones juradas, nada más. Y entonces eso es lo que ocurre con el tema de minería informal y el riesgo que hay hacia adelante respecto a esta actividad minera. Y lo hemos dicho desde RENUPI como una preocupación. Y mencionar respecto al tema Tamborande, que ahí sí voy a defender a Tamborande, ¿no es cierto?, que claro, es miente que algo queda, ¿no es cierto? Y eso es lo que queda, pues. Tamborande ganó un proceso y en Tamborande se dice que hay minería informal. Anda Tamborande. Lo que hay minería informal sí hay en tres zonas. En la zona de Las Lomas, que es el distrito colindante con Tamborande, y en los distritos de Sapillica, Paimas y Suyo, que están en Ayabaca, que son colindantes con Tamborande. En Tamborande se pretendió hacer una actividad efectivamente minería informal y la población los sacó, ¿sí?, en la zona cercana a San Lorenzo. Pero no hay minería informal en Tamborande. Lo que hay es en las zonas adyacentes a Tamborande, en Las Lomas, Suyos, en Villique y Paimas, que son Ayabaca, y Las Lomas sí es una zona colindante de Piura. Eso menciona para aclarar.